Buenos días, buenas tardes para todos. Nuevamente aquí Andrés Trochansky, profesor agregado del Departamento de Bioquímica y el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay. Y hoy vamos a hablar sobre el rol biológico de la vía del ácido araquidónico, ¿sí? Un ácido graso de 20 carbonos de relevancia fisiológica muy importante y necesaria, entre otras cosas, para la función normal de las plaquetas y de varios tejidos como el endotelio vascular y el hígado. Entonces, comenzando con la clase, vamos a ver algunas definiciones, como por ejemplo la de prostaglandinas y leucotrienos, que son autocoides derivados del lípido de membrana, cuya denominación general es de ecosanoides, que incluye estos ecosanoides a las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Y como dice aquí, los ecosanoides derivan de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos y contienen 3, 4 o 5 dobles enlaces, ¿sí? Y en particular, y para los seres humanos, el más relevante es el ácido araquidónico, que es este que está aquí, ¿sí? Que es el ácido 5, 8, 11, 14 eicosatetrenoico. Y como su nombre lo indica, el primero es eicosatetrenoico, porque tiene 4 dobles enlaces y 20 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este 14 debería estar aquí. Y aquí los números 5, 8, 11 y 14 es donde están los dobles enlaces. En el carbono 5, en el carbono 11, en el carbono 5, 8, 11 y 14. Las prostaglandinas, ¿sí? Son ecosanoides que activan receptores de membrana localmente, que se unen a la proteína G, modulando la adenilato ciclasa de la fosfolipasa C. Y algo muy importante sobre las prostaglandinas es que tiene una vida media corta, que no tiene una circulación extensa, es decir, que actúan, como su nombre indica aquí, autocoides sobre las células que lo forman, en el mejor de los casos, en las células aledañas al sitio de su formación, y no modulan el tono vascular, salvo de forma local. Todo esto vamos a verlo en función del metabolismo del ácido araquidónico, que es este que yo les presenté aquí. Entonces, el ácido araquidónico, o el 5, 8, 11, 14 ácido eicosatetrenoico, está unido por lo general en la posición 2 de los fosfolípidos de membrana, ¿sí? Y por acción de la enzima fosfolipasa 2, es liberado de su enlace en el fosfolípido y luego puede seguir diferentes vías de acuerdo al pool de enzimas que contengan las células. Por un lado está la formación no enzimática de productos que derivan del ácido araquidónico, que son los F-desoprostanos, de los cuales hablamos ya en alguna clase anterior. Y luego tenemos dos tipos de enzimas que son capaces de metabolizar el ácido araquidónico. Tenemos la vía de las lipoxigenasas. Aquí está representada para las plaquetas la 12-lipoxigenasa, que forma el hidroperóxido 12-HPT y que luego puede formar el 12-hidroxiecosatetranoic acid, ¿sí? Es el 12-HIT, y también las lipoxinas, que van a tener acciones, en este caso pueden ser proinflamatorias y en este caso resolutivas de la inflamación. Y luego tenemos la vía de la ciclooxigenasa o de la prostaglandina endoperóxido H sintasa, que es la que va a dar esta enzima mediante su actividad, primero, peroxidasa, da la prostaglandina G2, que tiene un hidroperóxido, y luego, oxigenasa, y luego por su actividad reductasa o peroxidasa, va a generar prostaglandina H2, y esta prostaglandina H2 es el sustrato para las diferentes vías de formación de prostaglandinas, que dependiendo del pool de enzimas que tengan, van a dar los tromboxanos, principalmente a nivel de las plaquetas, la prostaglandina F2, que tiene acciones broncoconstrictoras, la formación de la prostaglandina E2 por la prostaglandina E2 sintasa, o la prostaciclina, que genera vasodilatación y es
una prostaglandina antitrombótica. Cada una de estas vías va a depender no solamente, primero, del paso limitante de liberación del ácido araquidónico desde la membrana de los fosfolípidos por acción de la fosfolipasa 2, sino también del pool de enzimas que contenga cada célula. Es por ello que los productos, las prostaglandinas que se forman en el metabolismo del ácido araquidónico, va a ser dependiente del tipo celular y tejido que nosotros estemos estudiando. Aquí vemos cómo es la actividad de la fosfolipasa 2. Como ven, por lo general, el ácido araquidónico está en la posición 2 del fosfolípido de membrana. Recuerden que tenemos donde está la cabeza por el carbono 3, donde generalmente hay un ácido graso saturado, y en la posición 2 es donde está la fosfolipasa, el ácido araquidónico, que por acción de la fosfolipasa corta este enlace, aquí, del carboxilo, y genera el ácido araquidónico libre, que luego es metabolizado, como vimos previamente. El ácido araquidónico es un ácido graso esencial, ¿sí? En particular es esencial porque proviene del ácido linoleico, que es el ácido graso de 18 carbonos y 2 dobles enlaces, que debe ser consumido de la dieta, y proviene de los alimentos, ¿sí? Existen grandes cantidades en aceite de pescado, pero también se puede obtener a partir de su presencia en las membranas, a partir de la esterificación en fosfolípidos de membranas celulares, ¿sí? La biosíntesis de los eicosanoides se encuentra estrechamente regulada y surge como consecuencia de reacción de estímulos físicos, químicos y hormonales, y eso tiene que ver con su actividad señalizadora. O sea, se precisan poca cantidad de la síntesis de eicosanoides para generar una respuesta a nivel celular, ¿sí? Y eso va a depender no solamente de señales mediadas por mediadores intracelulares, sino también un estímulo físico, un golpe o lo que fuera, que también va a generar la respuesta liberando ácido araquidónico y sintetizando eicosanoides. Como dijimos previamente, la fosfolipasa 2, que para su actividad necesita una proteína cofactora denominada PLAP, libera o separa el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana de las células. Luego, el ácido araquidónico también puede provenir de la separación realizada por la fosfolipasa C al separarlo del diacilglicerol. Y esto principalmente, esta actividad de la fosfolipasa C y su hidrólisis del diacilglicerol se da principalmente en las plaquetas, y es lo que permite que ese ácido araquidónico genere los mediadores antiagregantes o proagregantes como los tromboxanos. ¿Quiénes pueden activar la biosíntesis de los eicosanoides o los derivados del metabolismo del ácido araquidónico? Bueno, tenemos hormonas, autocoes y otras sustancias intracelulares que al interactuar con receptores de membranas a nivel de las células que se acoplan a proteínas G reguladoras con activación de la fosfolipasa 2 o C, generan la liberación del ácido araquidónico. Y como vimos, ese ácido araquidónico puede ser metabolizado por la vía de la ciclooxigenasa o prostaglandina GH sintasa, o por la vía de la lipoxigenasa. El primer producto de la vía de la ciclooxigenasa es la prostaglandina G2, que es un endoperóxido cíclico, a diferencia, si vamos aquí, el ácido araquidónico, mientras que el primer producto de la vía de la ciclooxigenasa es un endoperóxido, es decir, que se forma un ciclo de carbonos, ¿sí? Luego de la acción de la enzima, es un endoperóxido cíclico, y luego es convertido a la prostaglandina H2, que es un endoperóxido cíclico también, y que luego esos endoperóxidos son inestables, químicos, o sea, tienen una vida corta a media, y por eso son rápidamente metabolizados por el resto del pool de enzimas presentes en las células para generar los otros tipos de prostaglandinas y eicosanoides que van a tener una fuerte acción biológica. Veamos un poco entonces a la proteína, a la enzima que cataliza el primer paso en el metabolismo del ácido araquidónico para la formación de la prostaglandina H2, que es la prostaglandina endoperóxido H sintasa, que como dice acá, luego de la limitante de la liberación del ácido araquidónico, una vez que este es
liberado, cataliza el paso límite en la síntesis de los prostanoides, ya que es aquel que es el paso que cataliza la transformación de ácido araquidónico en prostaglandina H2. Es una hemoperoxidasa, como ven aquí, tiene un grupo hemo, ¿sí?, que está unido no covalentemente a la proteína, y se puede expresar de forma constitutiva, y ahí tenemos la isoforma 1, prostaglandina H sintasa 1, o inducible, que se puede inducir en procesos inflamatorios, ¿sí? Y es reconocida ya que esta enzima es el blanco de acción de los antiinflamatorios no esteroideos. Algo muy importante que tanto para la acción oxigenasa como peroxidasa, el grupo hemo es necesario para su actividad. La enzima tiene dos actividades, que es la actividad oxigenasa y la actividad peroxidasa. Lo primero que sucede es que la enzima, con su grupo hemo en estado de descanso, en su estado basal, reacciona con un hidroperóxido, que aún no se conoce cuál es el hidroperóxido principal, o cuál es la especie que puede hacerlo, pero cualquier hidroperóxido, peróxido de hidrógeno, peroxinitrito, un peróxido lipídico, o incluso la prostaglandina G2, ¿sí?, reacciona con el grupo hemo a nivel de la enzima en estado basal. Tenemos un estado oxoferroso con el hierro 4 unido al oxígeno y un radical, ¿sí? Y este radical, que luego puede volver por acción de por la adición de 2 electrones nuevamente al estado basal, ¿sí? Este radical genera a nivel de la proteína un radical tirosilo a nivel de la cadena. Esta tirosina se encuentra en la posición 385, y ahora este radical tirosilo, que es lo que se denomina intermediario 1, reacciona con el ácido araquidónico sustrato, que es inserto en el sitio activo oxigenasa de una forma específica, con una localización determinada, generando el radical araquidonilo, ¿sí?, que luego es oxigenado, ¿sí?, generando un radical peroxilo, y que luego termina dando la prostaglandina G2. Esta prostaglandina G2 tiene dos destinos. Uno puede ser terminar así y decaer, pero la otra es, como esta prostaglandina G2 es un hidroperóxido, actúa aquí, ¿sí?, y se genera la prostaglandina H2, que es que está aquí con un grupo hidroxilo. Estos ciclos catalíticos se dan, el primer ciclo se da de forma dependiente, es decir, que para que esto ocurra, primero debe ocurrir es aquí, la formación del compuesto 1, pero luego ambas actividades se dan de forma independiente. Por lo tanto, la regulación de la actividad peroxidasa y ciclooxigenasa, ¿sí?, o oxigenasa, tienen inhibidores de forma independiente, y son muy pocos aquellos compuestos que pueden inhibir ambas actividades a la vez. Lo que sí es comprensible es que si se inhibe una de las actividades, la otra también va a terminar siendo regulada, ya que el primer paso es necesario para que ambas actividades ocurran al mismo tiempo. Si nosotros vemos una panorámica de cuál es el metabolismo general del ácido araquidónico, vemos que es bastante complejo y que va a depender de cuáles son las enzimas que lo metabolizan. Vemos aquí lo que estábamos viendo recién, la oxidación por la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 para dar la prostaglandina H2, que luego por la tromboxano sintasa, el tromboxano A2, que puede activar receptores a nivel de la plaqueta, receptor de tromboxano que posee el alfa beta. Luego tenemos que esa prostaglandina H2 también puede ser oxidada por la prostaglandina E sintasa, generando prostaglandina E2, que tiene diferentes receptores en diferentes tipos celulares. La prostaglandina F sintasa, que genera prostaglandina F2 alfa con su receptor específico. Luego tenemos la prostaglandina D sintasa, que genera prostaglandina D2, que tiene dos tipos de receptores, o que incluso puede generar a partir de la prostaglandina D2 este compuesto denominado deoxi PGJ2, que la relevancia de es que no solamente puede modular la activación de los receptores de la prostaglandina D2, sino que es un compuesto electrofílico que puede modificar proteínas y desencadenar cascadas de señalización con diferentes respuestas biológicas, pero no necesariamente uniéndose a un receptor específico, sino modificando
la estructura de proteínas a nivel intracelular o a nivel de la membrana de una célula. Y por último tenemos la prostaciclina sintasa, que genera la prostaciclina, que a nivel de su receptor, la prostaciclina en el músculo liso, genera vasorelajación. Como ven aquí, tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos o a la aspirina, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, pero también tenemos otros inhibidores, en este caso selectivos para la isoforma inducible, la isoforma 2, que son los COX-CYPs, ¿sí? Y la diferencia entre ellos es que la aspirina, por ejemplo, genera una enzima denominada acetilada, es decir, que el ácido acetilsalicílico, la aspirina, genera una acetilación a nivel de una serina en la estructura, en la cadena polipeptídica de la enzima, inhibiéndola y de esa forma disminuyendo la formación de productos proinflamatorios. Por otro lado, el ácido araquidónico también es sustrato para la formación de componentes como los endocannabinoides, ¿sí? Que son compuestos que se unen en los receptores cannabinoides a nivel del sistema nervioso central y que por acción de la COX-2 genera glicerilprostandinas que van a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos, como dijimos hoy, la oxidación del ácido araquidónico por la vía de la lipoxigenasa, que hoy habíamos hablado de ella en las plaquetas. Tenemos distintas isoformas de la lipoxigenasa, que tenemos la isoforma 5, donde oxida el carbono 5 de la cadena del ácido araquidónico, la 12 lipoxigenasa, que es la que cataliza la oxidación del carbono 12, y la 15 lipoxigenasa, donde adiciona el grupo hidroperóxido a nivel del carbono 15. Cada una de estas isoformas se encuentra en tipos celulares y tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la 5-lipoxigenasa se encuentra principalmente a nivel de los neutrófilos y participa de los procesos proinflamatorios o de respuesta frente a la invasión de un patógeno, mientras que la 12-lipoxigenasa es la principal lipoxigenasa de las plaquetas. Y por último tenemos al citocromo P450, que forma, a diferencia de estos endoperóxidos, forma estos peróxidos cíclicos, ¿sí? Enlace carbono-oxígeno-carbono, no como aquí que era carbono-carbono y los oxígenos unidos a la cadena carbonada, sino que acá forma esta estructura, ¿sí? Y estos compuestos van a tener diferentes funciones, ya sea proinflamatorias o antiinflamatorias, según el tipo celular donde actúen y se formen estos compuestos. Y por último tenemos la formación no enzimática, ¿sí? De los isoprostanos por oxidación del ácido araquidónico. Así que, como ven aquí, el metabolismo del ácido araquidónico es complejo y va a depender del pool de enzimas que tenga cada célula, del tipo celular que estemos estudiando, del tipo de tejido que estemos analizando y también de la presencia o ausencia de receptores de membrana que desencadenen cascadas de señalización que generen respuestas biológicas diferentes. Y por ende, también al haber enzimas que tienen capacidad de ser inducibles como la COX-2, los inhibidores específicos de cada uno de ellos van a actuar en condiciones específicas como puede ser un proceso inflamatorio o no en el caso de la COX-1. Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, la prostaglandina H2, que es el producto de la vía de la ciclooxigenasa, da origen a la formación de prostaglandinas fisiológicamente activas, como la prostaglandina D2, E2, PG2-alfa, prostaciclina y el tremoxano A2. ¿Sí? Las prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico llevan el subíndice 2 y son los más importantes en los mamíferos. Eso indica que hay otros ácidos grasos poliinsaturados como el EPA o el DHA, 22,6 por ejemplo, uno de esos ácidos grasos que también puede ser oxidado por la ciclooxigenasa y ahí genera otros eicosanoides ahí ya con el subíndice 3, por ejemplo, pero los más relevantes desde el punto de vista fisiológico son aquellos que derivan del ácido araquidónico y llevan el subíndice 2. Como dijimos, existen dos isoformas de la ciclooxigenasa COX-1 COX-2, aunque últimamente se ha encontrado una isoforma 3, pero que se encuentra en muy pequeñas cantidades
y no tiene acciones relevantes desde el punto de vista fisiológico. Como indica aquí, la ciclooxigenasa 1 o PGHS1 es una enzima constitutiva que se encuentra en casi todas las células, mientras que la isoforma 2 es inducida por diferentes factores séricos, citoquinas, factores de crecimiento y, muy importante para los procesos inflamatorios, la inducción de la enzima de la isoforma 2 puede resultar inhibida, por ejemplo, los glucocorticoides como ser la dexametasona. Otra de las características de los eicosanoides, que como dijimos tienen funciones autocoides, es que tienen una vida media corta. Por ejemplo, el tromboxano A2 tiene una vida media de 30 segundos y rápidamente se degrada al tromboxano B2, que es una molécula estable pero inactiva. De hecho, cuando uno quiere medir la formación de tromboxano A2 a nivel de las plaquetas por acción conjunta de la vía de la ciclooxigenasa con la tromboxano sintasa, el análisis lo que estudia es los niveles de tromboxano B2, que son proporcionales a la cantidad de tromboxano A2 que se formó, ya que rápidamente decaen y se degrada el producto estable tromboxano B2. La prostaciclina, la PGI2, denominada prostaciclina, tiene una vida un poco mayor, de 3 minutos, y es hidrolizada a su forma inactiva 6-keto-PG1-alfa, que también puede ser una forma de determinar la cantidad de prostaciclina que fue medida. Como dice aquí, los endoperóxidos cíclicos, ya sea la prostaglandina G2 o H2, derivada de la vía de la ciclooxigenasa, son sintetizados en diversos tejidos, ya sea pulmón, vaso, plaquetas, endotelio, etcétera, células musculares, y su destino final va a depender del pool enzimático que contenga cada uno de esos tejidos. Si vamos a ver la cantidad de productos de inhibidores que existen en la literatura reportados para modular la vía del metabolismo del ácido araquidónico, nos encontramos que muchos de ellos actúan a diversos niveles. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la 5-LOX o de la COX, ¿sí? Algunos de ellos son capaces de inhibir tanto la vía de la 5-lipoxigenasa en neutrófilos, como la actividad de la ciclooxigenasa también en ese tipo celular. Y aquí tenemos, por ejemplo, al licofenoleno, ¿sí? La aspirina, que es capaz de inhibir tanto la COX-1 como la COX-2, ¿sí? Y la inhibición de la COX-1 a nivel gástrico, ¿sí? Es lo que conocemos como el sangrado que puede ser, la ulceración que puede producir a nivel gástrico por inhibición de la ciclooxigenasa y la disminución de la generación de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica y por eso se generan ulceraciones por el consumo crónico de aspirina. Después, como les decía hoy, tenemos la 15-lipoxigenasa, la 5-lipoxigenasa. Después tenemos la vía de la citocromo P450. ¿Sí? Aquí tenemos en plaquetas que el ácido araquidónico y lipoxinas son compuestos pro-resolutorios de la inflamación. Es decir, que tenemos compuestos que derivan de la vía de la ciclooxigenasa, perdón, del ácido araquidónico, que pueden tener acciones proinflamatorias, antiinflamatorias y resolutivas de los procesos inflamatorios. Y de eso va a depender el tipo de enzima que esté involucrado en su metabolismo, el tipo celular en el que esté formado, y después el conjunto de células que utilicen los sustratos. Por ejemplo, aquí vemos que el ácido araquidónico forma el 15-HIT, ¿sí? Que en los leucocitos, por acción de la 5-lipoxigenasa, genera este compuesto, epoxitetraeno, y después por la epoxihidrolasa, vemos de que si la 5-lipoxigenasa es luego sustrato para la formación de los leucotrienos, puede luego ser formado el zinc de la 5-LOX en las plaquetas por acción sucesiva de la isoforma 12, formar las lipoxinas que son resolutivas de los procesos inflamatorios. Es decir que la regulación de este metabolismo no es sencillo y por ende, según la patología en la cual uno esté trabajando, son los moduladores, son los mediadores inhibitorios que va a actuar, que va a utilizar.
Como vemos aquí, los tromboxanos a nivel de las plaquetas producen vasoconstricción y activación de las plaquetas, mientras que la prostaciclina tiene a nivel del endotelio un rol vasodilatador. Las lipoxinas y los HIT se encuentran en leucocitos y plaquetas, es decir, que cada uno de ellos se encuentra en distintos tejidos. Entonces vamos a comenzar a estudiar el metabolismo del ácido araquidónico a nivel de las plaquetas y cómo las plaquetas que comienzan a activarse e interactuar a nivel del endotelio generan una activación a nivel de la plaqueta que lleva a la liberación de ácido araquidónico, a la oxigenación de ese ácido araquidónico para generar prostaglandina H2 y que luego se transforma en tromboxano A2 que se libera y luego puede hacer una actividad autocatalítica formando el trombo, ¿sí? Por la actividad proagregante del tromboxano A2. Aquí en esta figura, en esta foto, vemos cómo están las plaquetas en suspensión y luego de activarse vemos cómo hay un conglomerado de plaquetas que se encuentran agregados. La vía del tromboxano 2 es solo una de las vías que están dentro de la plaqueta, ¿sí? Que pueden ser reguladas para la regulación de su actividad, de su activación. Y la activación de la vía de la fosfolipasa 2 para liberar el ácido araquidónico y dar tromboxano 2, como ven aquí, depende de varios agonistas que puedan ser activados a través de sus receptores, ¿sí? Varias vías, mejor dicho, según cuál agonista activa su receptor, y ahí es la vía que va a ser activada. Por ejemplo, la trombina, si se une al receptor PAR4, activa la fosfolipasa C, que libera diacilglicerol y inositotrifosfato. Ese inositotrifosfato libera calcio, que es el que activa a la fosfolipasa 2, ¿sí? Que es la que libera el ácido araquidónico, y ahí se da la vía de formación de tromboxanos, ¿sí? Y a su vez esos tromboxanos luego salen ya liberados fuera de la célula y activan a su receptor, que también desencadena una gran cantidad de cascadas de señalización intraplaquetarias, ¿sí? Y como ven aquí, también la interacción de cada uno de estos agonistas con sus receptores puede ser modulado farmacológicamente, y en el caso del tromboxano, el ridosgrel es un inhibidor de la interacción del tromboxano con su receptor y por tanto un inhibidor de la agregación o activación plaquetaria. Entonces vamos a concentrarnos ahora en la vía de síntesis de tromboxanos. El tromboxano se sintetiza principalmente en plaquetas, ¿sí? Y es proagregante, mientras que la otra prostaglandina que está involucrado a nivel de la agregación plaquetaria es la prostaciclina, que se sintetiza en células del endotelio de los vasos y tiene actividad antiagregante. Luego tenemos los productos de la vía de la lipoxigenasa, donde hay dos subvías, ¿sí? Principales, que son la de la 5-lipoxigenasa, principalmente a nivel de los neutrófilos, y la 12-lipoxigenasa, que actúa a nivel de las plaquetas. Algo muy importante que yo les expliqué anteriormente es que puede haber una sinergia, o mejor dicho, que el producto de la vía de la 5-lipoxigenasa puede ser luego metabolizada por la 12-lipoxigenasa, generando otros productos. Como dice aquí, las lipoxigenasas convierten al ácido araquidónico en ácidos hidroxi, peroxi e icosatetraenoico. ¿Qué quiere decir? Que adicionan un grupo hidroperóxido, OH, a la cadena del ácido araquidónico, ¿sí? Y a partir de estos hidroperóxidos, ¿sí? Se obtienen los ácidos hidroxi icosatetraenoicos, o HITs, ¿sí? En el cual ese grupo hidroperóxido es reducido a un grupo hidroxilo, a un grupo OH. Y luego, también estos hidroperóxidos que se generan por acción de la lipoxigenasa pueden ser los sustratos para la formación de los compuestos proinflamatorios leucotrienos, que son relevantes en los procesos inflamatorios y que son importantes, por ejemplo, en la generación de fiebre, enrojecimiento, etcétera, que son característicos de un proceso inflamatorio. Las plaquetas cuentan solo con la 12-lipoxigenasa y sintetizan obviamente el 12-HPT, que luego es reducido al 12-HIT, ¿sí? Mientras que los leucocitos contienen tanto la 5-lipoxigenasa como la 12-lipoxigenasa y se sintetizan los dos productos, y también este compuesto, el 5-HPT, o sea que hidroperóxido, es lo que significa la HP,
vuelve a ser sustrato de la 2-lipoxigenasa para sintetizar lipoxinas. La 5-lipoxigenasa es la enzima más importante a nivel de las isoformas de las lipoxigenasas, ya que es la que permite la síntesis de los leucotrienos. Algo muy importante es que esta enzima, esta isoforma de la lipoxigenasa, la 5-lipoxigenasa, es activada por este cofactor que es la proteína FLAP, que al igual que la fosfolipasa 2, es activada por la proteína PLAP. Recuerden que la fosfolipasa 2 es la que libera el ácido araquidónico de la membrana, y por lo tanto PLAP es necesario para activar FLAP para que se dé la actividad de la vía de la 5-lipoxigenasa. Al aumentar el calcio intracelular, estas enzimas son capaces de unirse y ahí activar la vía de la 5-lipoxigenasa. ¿Cuáles son algunos de los fármacos inhibidores de la biosíntesis de los eicosanoides? Uno de ellos es lo que se denomina falso ácido o sustrato, falso sustrato, en el cual en vez de tener dobles enlaces a nivel de los carbonos 5, 8, 11, 14, tienen triples enlaces, ¿sí? Y el hecho de tener estos triples enlaces impide que este ácido, ¿sí?, sea oxidable, por lo tanto, inhiben la actividad de la enzima. Después tenemos otros fármacos que actúan no a nivel de la actividad de la enzima, sino a nivel de la expresión de la enzima, que, como vimos hoy, los glucocorticoides inhiben la expresión de la isoforma COX-2. Los denominados AINES o antiinflamatorios no esteroideos, que son los conocidos, más conocidos, que entre los que encontramos la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, inhiben la actividad de la ciclooxigenasa 1, también pueden inhibir a la ciclooxigenasa 2, y su acción lo que hace es disminuir la formación de prostaglandinas, pero es capaz de aumentar la formación principalmente de leucotrienos, ¿sí?, porque al inhibir la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico que queda disponible, ¿sí?, va para la vía de la lipoxigenasa, y como vimos hoy, la 5-lipoxigenasa es la principal enzima generadora de los leucotrienos. En ese caso, para disminuir la formación de leucotrienos, se utilizan otras drogas como el sileutón, que es así, inhibe a la 5-lipoxigenasa y es la que permite la disminución de la formación de los leucotrienos proinflamatorios. Así como es importante estudiar la síntesis de estos compuestos, también es importante analizar el catabolismo, es decir, la degradación de estos componentes. Ya habíamos visto previamente que la vida media de los tromboxano 2 es muy corta, de 30 segundos, se forma el compuesto activo tromboxano B2, pero si hablamos de la prostaglandina E2, el 95% de la prostaglandina E2 es inactivado durante su paso por la circulación pulmonar. Y eso tiene que ver con su rol broncoconstrictor. Mientras que la degradación del leucotrieno C4, que es un producto de la actividad de la vía de la 5-lipoxigenasa, se lleva a cabo en otros tejidos aparte del pulmón, como son los riñones y el hígado, y lo importante es que estos productos son capaces de ser excretados en la orina. Entonces, a partir de ahora vamos a ver algunas propiedades farmacológicas de los eicosanoides. La prostaglandina E2, ¿sí?, son vasodilatadores potentes, principalmente a nivel de las arteriolas, de los esfínteres precapilares y de las vénulas postcapilares. La actividad de la prostaglandina E2 es la de disminuir la presión arterial y aumentar el flujo sanguíneo en casi todos los órganos, principalmente corazón, mesenterio, riñón, aunque también inhibe la diferenciación de linfocitos B en plasmocitos, lo que afecta a la formación de anticuerpos, por lo cual genera un retraso en la respuesta humoral frente a algunos procesos infecciosos o frente a la invasión por algunos patógenos. La prostaglandina E2 es capaz de relajar el músculo de bronquios y tráqueas, y es importante a nivel del embarazo porque incrementa el tono uterino y es capaz de generar abortos no deseados. En mujeres no embarazadas, a nivel uterino, relaja el útero a mitad del ciclo menstrual,
contrae el músculo longitudinal que va del estómago al colon, y eso es importante cuando uno sufre cólicos o tiene diarrea. A nivel del estómago, inhibe la secreción del ácido del estómago e inhibe la resorción de agua inducida por la hormona antidiurética. Causa la secreción de renina, y eso es importante para la regulación de la presión arterial, ya que de esa forma regula los niveles de angiotensina 2, o sea, regula el sistema de renina-angiotensina 2, necesario para regular la presión arterial. Cuando sus niveles aumentan, generan fiebre y dolor en los procesos inflamatorios, y el aumento de sus concentraciones sea por acción de algunas enzimas como la ACTH, la hormona de crecimiento, la prolactina y las gonadotropinas. Una prostaglandina similar a la E2, pero con una estructura un poco diferente que la prostaglandina D2, también es un vasodilatador, principalmente a nivel de los vasos mesentéricos, coronarios y renal, pero a nivel pulmonar actúa como vasoconstrictor. Y aquí quiero centrarme en que es importante la acción de las prostaglandinas dependiendo del tejido en el cual estemos analizando, y eso va a depender no solamente del pool de enzimas que tengan, sino también del tipo de receptor que esas células tisulares tengan. ¿Por qué? Porque la interacción no hormona, pero prostaglandina receptor, es el efecto final que va a dar a nivel tisular. Como dice ahí, a nivel del músculo bronquial, lo contrae sin un buen vasoconstrictor, y también causa la secreción de la renina, generando modulación de la presión arterial. La prostaglandina F2-alfa es un constrictor potente de arterias y venas pulmonares, y aquí vemos cómo compuestos que provienen del mismo sustrato, que es el ácido araquidónico, según el pool de enzimas que tengan y el producto final que se forma, tienen diferentes acciones a nivel de los diferentes tejidos, ¿sí? Y en este caso la prostaglandina F2-alfa es un constrictor potente de arterias y venas pulmonares, contrae el músculo bronquial y principalmente, e importante a nivel de personas asmáticas, genera broncoespasmos intensos, contrae el músculo longitudinal y circular que va del estómago hasta el colon. Muy importante, produce constricción uterina e incrementa en embarazadas el tono uterino, ¿sí? Y contrae las tiras del músculo del útero no embarazadas, siendo mayor antes de la menstruación. Luego tenemos a la prostaciclina, que como vimos en clases anteriores y como ya hablamos previamente, a nivel del músculo liso, es un potente vasodilatador, ya que produce una hipotensión profunda, que es 5 veces más potente que la prostaglandina E2, no siendo inactivado a nivel del pulmón. Y eso es porque a nivel del músculo liso es donde actúa esta prostaglandina, y generalmente la prostaciclina se forma por difusión de la prostaglandina H2 de la célula endotelial hacia el músculo liso, y ahí donde en el músculo liso tenemos la prostaciclina sintasa, que es la que genera la prostaciclina que produce vasodilatación. Puede también en ocasiones generar broncodilatación, antagonizando la broncoconstricción inducida por otros agentes, y, a diferencia del tromboxano, inhibe la agregación plaquetaria, y a nivel de la pared vascular intacta, tiene propiedades antitrombogénicas. Y como dijimos hoy, se sintetiza a nivel del endotelio vascular, a nivel del músculo liso. Inhibe la secreción de ácido en el estómago, estimulada por alimentos, histaminogastrina, y también causa secreción de renina, regulando la presión arterial, como dijimos, regulando la vía renina-angiotensina. Es el principal metabolito del ácido araquidónico generado en el endotelio por la COX-2, ¿sí? Y potencia la acción de la prostaglandina E2 y D2, y antagoniza la hipertensión arterial mediada por angiotensina, ya que también ayuda a la protección de los procesos de inflamación crónica, como puede ser la aterosclerosis. El aumento de la prostaciclina previene el consumo de óxido nítrico no deseado, un consumo no deseado de óxido nítrico, y por lo tanto
disminuye la disfunción endotelial y por ende es que protege de los procesos ateroscleróticos. El tromboxano A2, otro producto de otro eicosanoide, es sintetizado por las plaquetas y genera un aumento de la agregación plaquetaria, ya que un hecho relevante que ya hemos explicado ahí es que se sintetiza dentro de la plaqueta, pero luego puede ser liberado al medio extracelular y ahí activar a sus propios receptores a nivel de la membrana plaquetaria, generando una autocatálisis de la agregación plaquetaria derivada del tromboxano A2. También es un vasoconstrictor potente, ya que es capaz de contraer el músculo liso bronquial, generando vasoconstricción, ¿sí? Contrae el músculo liso en úteros de mujeres no embarazadas y disminuye el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Los productos anteriores derivaban de la acción de la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico y ahora vamos a ver algunos productos que derivan de la acción de las lipoxigenasas sobre el ácido araquidónico y en particular vamos a ver ahora la formación de los leucotrienos que provienen de la acción secuencial de la lipoxigenasa sobre el ácido araquidónico y luego de las enzimas que son capaces de sintetizar leucotrienos. Tenemos los leucotrienos C4, D4 y E4, que son broncoconstrictores, con una potencia mayor que la de la histamina, de hecho es 1000 veces mayor la de los leucotrienos que la histamina, estimulan la secreción de moco y la producción de edemas, y a los tres leucotrienos se les denominó LRSA, o sustancia de reacción lenta a la anafilaxia, ¿sí? Estos compuestos aumentan la permeabilidad vascular en los pequeños vasos, sobre todo en las vénulas postcapilares, generando edema y hipotensión arterial, es decir, que actúan a nivel de los procesos inflamatorios, ¿sí? El enrojecimiento, el edema, que son características de los procesos inflamatorios, siendo el leucotrieno C4 y D4 1000 veces más potente que la histamina para estos procedimientos. El leucotrieno B4, que es otro de los productos de la vía de formación de los leucotrienos, lo que produce es un aumento del dolor, una hiperalgesia, ¿sí? Y tienen a nivel gastrointestinal efectos contráctiles. Como ven, cada uno de estos compuestos que estamos viendo, derivados del metabolismo del ácido araquidónico, nuevamente recordar que su formación depende del pool de enzimas que tengamos, de la célula que estemos estudiando y de los receptores presentes en las membranas celulares y de las cascadas de señalización que se activan para ver el efecto biológico final. Existe una diversidad de receptores de prostaglandinas que modifican la agregación plaquetaria o el tono muscular, y aquí podemos ver aquí los diferentes tipos de receptores, ¿sí? Por ejemplo, la prostaglandina D2 tiene como segundo mensajero el AMP cíclico, no inhibe la agregación plaquetaria, pero no tiene efecto sobre el músculo liso, mientras que las prostaglandinas E2 y el receptor EP1 de activación del tono del músculo liso, y tiene como segundos mensajeros el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio, y eso lleva también a la activación de otras vías que dependen de estos mediadores intracelulares. Como ven, también, si la prostaglandina E2 según el receptor EP2 tiene un efecto inhibitorio sobre el tono del músculo liso, y eso es porque modifica los niveles de AMP cíclico. Entonces, como mensaje nuevamente es la presencia del pool de enzimas genera diferentes eicosanoides. Esos eicosanoides se unen a diferentes receptores presentes en la membrana que activan diferentes vías de señalización intracelular, y según el tipo de segundo mensajero al cual activan, es la función final que va a tener cada eicosanoide sobre el tipo celular en el cual está actuando. Los mecanismos de acción de los prostanoides, las prostaglandinas y los tromboxanos ha sido ampliamente estudiado, ¿sí? Y por ejemplo, cuando el tromboxano A2 se une a su receptor en las plaquetas,
¿sí? Una vez liberado, produce el efecto de la agregación. Pero ¿cómo lo hace o qué cambios ocurren dentro de la célula o mismo dentro de la plaqueta? Bueno, para el caso de los tromboxanos A2, hemos visto que tienen receptores a nivel de la membrana plaquetaria, que esos receptores están acoplados a mecanismos efectores en los cuales intervienen proteína G, y ahí es donde se activan los segundos mensajeros. Por un lado, hay una estimulación de la adenilato ciclasa, que estimula el aumento del AMP cíclico, ¿sí? Puede haber una inhibición de la adenilato ciclasa, disminuyendo la acumulación de AMP cíclico. Eso hay que ver según las concentraciones del eicosanoide que se está formando. También lo que genera los eicosanoides es la estimulación de la fosfolipasa C, que lo que ocasiona la formación de diacilglicerol e inositol trifosfato, y el inositol trifosfato lo que ocasiona son modificaciones a nivel de los niveles de calcio citoplasmático, actuando a nivel del retículo, abriendo los canales de calcio, y luego procede a la respuesta, que puede ser la agregación plaquetaria, ¿sí? En el caso de cuando se activa la proteína G mediada por el tromboxano A2, o en el caso de la prostaciclina, inhibe la agregación plaquetaria. Algo muy importante, que si bien lo hemos repetido, es que todas las células de nuestro organismo son capaces de formar eicosanoides. Si hablamos de la aspirina es un integrante plaquetario, ya que inhibe la formación de tromboxano A2 por la inhibición de la ciclooxigenasa 1 a nivel de la plaqueta, ¿sí? Y es útil en enfermedades trombóticas, como por ejemplo enfermedad coronaria, como fármaco de prevención secundaria. También las prostaglandinas son relevantes para la concepción durante la reproducción y también en el parto, porque son necesarias para estimular el músculo liso del útero, del cuello y de las trompas de falopio, y también porque el semen, ¿sí?, contiene altas concentraciones de prostaglandinas, que lo que permiten es que los espermatozoides tengan mayor capacidad de fertilidad a la hora de generar la penetración en el óvulo. También son necesarios en la menstruación, ya que durante la menstruación se libera una gran cantidad de prostaglandinas que pueden contraer el músculo liso o pueden provocar dismenorrea, ¿sí? Y otras prostaglandinas como la E2 o la prostaciclina son capaces de modular el tono vascular, ya que permiten conservar el flujo sanguíneo arterial en órganos vitales al antagonizar los efectos de aquellas prostaglandinas o de aquellos mediadores vasoconstrictores. Entonces debe haber un equilibrio o un estado estable entre la presencia de eicosanoides y mediadores vasoconstrictores y vasodilatadores. Un poco lo que hablábamos anteriormente en cuanto a la difusión endotelial. Si hay un aumento en la liberación de prostaciclina y por lo tanto hay un aumento en la vasodilatación, eso permite que el óxido nítrico no sea, su biodisponibilidad no esté disminuida y por lo tanto no se produzca difusión endotelial y se genera un ambiente proaterogénico. A nivel pulmonar se liberan sustancias broncodilatadoras, como puede ser la prostaglandina E2, pero también vasoconstrictoras, como la prostaglandina F2-alfa, los tromboxanos A2 o los glucotidos C4, por lo que también nuevamente deben funcionar en equilibrio. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la necesidad de dilatar o de contraer, y eso va a depender de la actividad de las enzimas, ¿sí?, o de la disponibilidad de sustratos para que estos compuestos puedan ser sintetizados. Si se desarrolla una reacción inmunológica, antígeno-anticuerpo de tipo alérgico, ¿sí?, y deben utilizarse fármacos broncodilatadores debido a la presencia de a un desequilibrio entre las sustancias broncodilatadoras o broncoconstrictoras, ¿sí?, se deben utilizar inhibidores de COX antagonistas histaminérgicos. Después, a nivel renal, las prostaglandinas y los eicosanoides modulan la corriente sanguínea,
también intervienen en la respuesta inflamatoria, ya sea la prostaglandina E2 o la prostaciclina, porque son capaces de modular la formación de edemas y de infiltración de leucocitos en la zona inflamada. Y a nivel de la respuesta inmunitaria, el leucotrieno B4 es un quimioatrayente potente de polimorfonucleares y que estimula la salida del exudado plasmático. O sea que vemos que son compuestos relevantes no solo para la vasodilatación o la broncoconstricción, sino también para responder a nivel de los procesos inflamatorios. Algunas aplicaciones terapéuticas de leucosonoides, por ejemplo, en el aborto terapéutico, la prostaglandina E2 y la prostaglandina 2-alfa inducen el trabajo de parto. Para eso se utiliza la mifepristona, que lo que genera es un aumento de la dilatación del cuello uterino. A nivel de la citoprotección gástrica, tenemos el misoprostol, que suprime la secreción ácida y que es útil en úlceras gástricas. A nivel de la isquemia, si bien se ha tratado de utilizar, no se han demostrado beneficios en humanos, sí en modelos animales, de la utilización o la estimulación de la secreción de prostaglandinas. A nivel de en el almacenamiento y la transfusión de plaquetas, la presencia de prostaglandina 2 y principalmente la prostaciclina son útiles, ¿sí? Tanto como la heparina, ya que evitan que las plaquetas en el almacenamiento sean activadas y produzcan coagulación de ese saco de plaquetas que va a ser utilizado. Y a nivel de la disfunción eréctil, hay una utilización de prostaglandina E1 que se da de forma de una inyección intracavernosa que produce una vasodilatación a nivel peneal y de esa forma genera una erección a nivel del pene masculino. También se han utilizado antagonistas de leucotrienos a nivel de asma. Para la hipertensión arterial, pulmonar, perdón, se han utilizado prostaciclina. También a nivel de glaucoma se ha utilizado prostaglandina F. Tenemos, obviamente, los antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la COX-2 como antiinflamatorios. Y también la aspirina es antiagregante. Y es importante rescatar estas dos tipos de fármacos, sobre todo a la hora de, por ejemplo, de uno tener que realizarse una intervención quirúrgica, que debe estar libre de tomar estos antiinflamatorios no esteroideos y de aspirina 2 semanas antes de tener esa intervención, ya que como inhiben la formación de los tromboxanos, ¿sí? No hay capacidad antiagregante y por eso antes de una intervención quirúrgica deben de dejarse de tomar para no tener problemas de coagulación durante esa intervención. Continuando con los efectos biológicos de los eicosanoides. Podemos decir que los eicosanoides, como las hormonas, generan efectos importantes a concentraciones muy bajas. Esto es muy importante, que no se necesitan grandes concentraciones de eicosanoides para actuar, ¿sí? Como tienen una vida media corta, actúan de forma autócrina, es decir, sobre la misma célula que la produce, o de forma parácrina, y eso es diferente a las hormonas que son producidas en una célula y actúan en una célula blanco a distancia. Y como dijimos, su actividad biológica depende no solamente del eicosanoide en particular que estamos analizando, sino de la disponibilidad de los receptores a los cuales se pueden unir. Resumiendo un poco lo que hemos estado viendo y repasando, podemos decir que los eicosanoides son capaces de mediar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Importante en algunas enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea, la psoriasis, ¿sí? Son mediadores que producen fiebre y dolor en la respuesta inflamatoria, son capaces de regular la presión arterial, son capaces de regular la coagulación, la función renal y también son importantes para las funciones reproductivas, ya vimos para el tema de la fertilidad de los espermatozoides, pero también durante el proceso de parto, ya que algunas prostaglandinas, como la prostaglandina 2, son capaces, son utilizadas para inducir el trabajo de parto para
el nacimiento del niño. Cuando vamos a ver los mecanismos de acción de los segundos mensajeros, que habíamos visto en una tabla, tenemos varios tipos de activación. Acá tenemos dos vías, una que estimula la adeninato ciclasa y otra que inhibe la adeninato ciclasa, y eso va a depender de cuál es la proteína G que va a ser activada. Si en el caso de la prostaglandina G alfa S, o sea la alfa estimulatoria, el cosanoide se une a su receptor y activa, ¿sí?, la formación de la activación, aumenta el AMP cíclico, ¿sí?, y genera la cascada de señalización dependiente del AMP cíclico con la activación de la proteína quinasa A. En cambio, si se une a un receptor inhibitorio de proteína G, en este caso a nivel de la proteína G alfa I, lo que hace es inhibir la adeninato ciclasa y por lo tanto inhibir la cascada de señalización que depende de los niveles de AMP cíclico. Luego tenemos los receptores para cosanoides que activan la proteína GQ, que ahí lo que estimula la fosfolipasa C, que rompe el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato para formar inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿sí? Como vimos, el inositol trifosfato lo que estimula es la salida de calcio a nivel del retículo endoplasmático, ese calcio estimula la iniciación intracelular. Repasando, median la inflamación, la prostaglandinas E2 de 2 prostaciclinas generan calor y enrojecimiento, aumentan la permeabilidad vascular, regulan la fiebre y el dolor, estimulan la contracción, ¿sí? Vimos que la prostaglandina de la serie E inhibe la secreción gástrica, ¿sí? Vimos algunas de ellas que regulan la presión arterial, otras que regulan la agregación plaquetaria, y desde el punto de vista renal, vemos que la prostaglandina E2 inhibe la reabsorción de sodio y de agua a nivel renal, mientras que la prostaciclina genera vasodilatación y regula la velocidad del filtrado glomerular a nivel renal. Los tromoxanos son sintetizados por plaquetas, generando vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y algo muy importante es que no solamente se sintetizan a nivel plaquetario, sino que también son generados a nivel renal por los podocitos y por otro tipo de células, donde pueden causar vasoconstricción y mediar respuesta a la angiotensina 2, que es lo que genera regulación de la presión arterial. Como dijimos, los tromoxanos y la prostaciclina regulan la coagulación, ¿sí? Y a nivel de los leucotrienos podemos decir que son producidos principalmente por los leucocitos, ¿sí?, porque ellos son los que expresan los receptores para los leucotrienos, son principalmente broncoconstrictores, ¿sí?, e incrementan la permeabilidad vascular. Algunos de estos leucotrienos, como el leucotrieno B4, son quimioatrayentes y activan a estos leucocitos, principalmente eosinófilos y monocitos, generando diapedesis, es decir, aumenta la expresión de integrinas en la membrana de los leucocitos para interaccionar, por ejemplo, con el endotelio y generar fagocitosis, y regulan también la vasoconstricción, regulando reacciones inflamatorias y de defensa frente a la infección. ¿Cómo actúan estos leucocitos frente a la defensa, frente a la infección de un patógeno? Vemos de que la activación del sistema inmunitario lo que genera es la activación a nivel de los fosfolípidos, de la activación de la fosfolipasa 2, ¿sí?, que libera el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, por acción de la 5-lipoxigenasa y FLAP, genera leucotrienos, y que estos leucotrienos, luego interaccionando con sus receptores, desencadenan cascada de señalización que generan la acumulación de leucocitos, la fagocitosis, la estimulación de la síntesis de especies reactivas oxidantes, ya sea por acción de la activación de la NADPH oxidasa, por aumento en la síntesis de óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintasa inducible, o la liberación de citoquinas proinflamatorias desde los neutrófilos, generan citoquinas que inducen la expresión génica de enzimas a nivel de la célula de respuesta inmune, que estimulan estas vías de forma de poder reaccionar frente a la invasión de un patógeno. Esto
es en condiciones fisiológicas y en condiciones donde ayudan a los procesos de respuesta, pero tenemos que decir que en algunas patologías se ha demostrado, por ejemplo, que la sobreproducción de leucotrieno B4 está asociado con la enfermedad de Crohn, con la artritis reumatoidea, con la psoriasis, con la fibrosis quística. También se ha visto que un aumento excesivo en la síntesis de leucotrienos participa en el desarrollo del proceso aterosclerótico, y en aquellos pacientes con asma hay una excesiva vasoconstricción debido a la excesiva producción de leucotrienos. También sabemos que hemos visto que los productos derivados del ácido araquidónico son capaces de generar componentes antiinflamatorios, proinflamatorios. Ahora, los procesos desinflamatorios tienen que comenzar, pero también tienen que terminar. Y para eso se sintetizan los que se denominan derivados lipídicos proresolutorios de la inflamación. Y entre los mediadores que encontramos para la resolución de la inflamación derivados del ácido araquidónico, encontramos a las lipoxinas. Como dice aquí, las lipoxinas son producidas principalmente por los leucocitos y las plaquetas, estimuladas por algunas citoquinas como la interleuquina 4 y el TGF-beta, ¿sí? Y aquí se dan reacciones en cadena. Lo primero es, a partir de a nivel de los neutrófilos, la 5-lipoxigenasa produce leucotrieno A4 que migra a las plaquetas, donde ese leucotrieno A4, ¿sí?, es sustrato de la 15-lipoxigenasa, generando las lipoxinas A4B4. A nivel de las células epiteliales y de los monocitos, ¿sí?, la 15, otra forma de formar lipoxinas, es a nivel de las células epiteliales y monocitos, donde la 15-lipoxigenasa forma su producto hidroperóxido, el 15-HPT, que luego es sustrato de la 5-lipoxigenasa y de una epoxihidrolasa, ¿sí?, generando las lipoxinas B4 y A4. Este tipo de actividad se denomina biosíntesis transcelular, es decir, un producto se genera en una célula y debe migrar hacia otra célula para terminar en el producto final, en este caso las lipoxinas. ¿Cuál es el rol biológico de las lipoxinas? A diferencia de los icosanoides proinflamatorios, las lipoxinas actúan terminando el proceso o atenuando el proceso inflamatorio, facilitando la resolución de la respuesta inflamatoria, ya que durante el proceso inflamatorio ocurre daño tisular, porque los mediadores proinflamatorios no deciden a qué célula atacar y a qué célula no atacar. Entonces, deben de terminarse el proceso inflamatorio cuando ya no se necesita más que esa inflamación ocurra. Y para eso se sintetizan las lipoxinas. La hipótesis que se marca en esta respuesta de resolución del proceso inflamatorio es que en la primera fase de respuesta inflamatoria se producen leucotrienos, luego aumentan niveles de algunas prostaglandinas que generan un cambio en la síntesis de los leucotrienos, ¿sí?, para la segunda fase, que es la deformación de las lipoxinas, promoviendo la resolución de la inflamación. Es decir, que según qué prostaglandina esté sintetizándose en mayor concentración, se va a dar o la respuesta inflamatoria o la respuesta de resolución de la inflamación. Por lo tanto, una hipótesis que existe ahora es que el uso de estas lipoxinas, de estos mediadores pro-resolutorios de la inflamación, puede ser útil en el tratamiento de enfermedades crónicas como las enfermedades nefríticas o el asma, y diversos estudios están en camino para ver si es posible disminuir el daño producido por estas enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Cuáles son los efectos de las lipoxinas mediando la resolución de la inflamación? Bueno, lo primero que hacen es inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos y de los eosinófilos y la diapedesis, es decir, disminuir la presencia de células proinflamatorias en el lugar donde se estaba dando el proceso inflamatorio, disminuye la formación de especies reactivas del oxígeno,
o especies oxidantes a nivel de neutrófilos y linfocitos. También disminuyen o inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias a nivel de estos leucocitos, estimulan la fagocitosis no inflamatoria, es decir, que estimular la fagocitosis de aquellos neutrófilos que ya actuaron, que están apoptóticos, y sacarlos de circulación para que no sigan estimulando el proceso inflamatorio. Lo otro muy importante es que antagonizan el efecto de las acciones de activación de los receptores de leucotrienos, y afectan no solo a las células de la línea amiloide, sino que inhiben también la contracción del músculo liso bronquial, inhiben la producción de citoquinas a nivel de las células del colon o fibroblastos, e inhiben, como está puesto al principio, la interacción entre los leucocitos y las células endoteliales, disminuyendo la presencia de células proinflamatorias en la zona donde ya precisamos resolver el proceso inflamatorio. Entonces, si vamos a ver cuáles son los mediadores de la respuesta inflamatoria derivado del ácido araquidónico, vemos que si hay una injuria, ya sea por una invasión de un patógeno, por un proceso físico, inmunológico, o por ejemplo, una isquemia reperfusión, se genera un proceso agudo inflamatorio, donde hay una respuesta donde están mediadas por diversas prostaglandinas e icosanoides, como ven aquí, las prostaglandinas, los leucotrienos, algunos factores de crecimiento, pero principalmente estos ecosanoides que estimulan la secreción de citoquinas proinflamatorias o la formación de especies reactivas, donde hay una infiltración, ¿sí? Y luego eso termina en un proceso resolutorio de la inflamación, donde ahí sí hay una mudanza de cuáles son los mediadores de los ecosanoides que están involucrados, generándose las lipoxinas y actuando también la secreción de citoquinas pro-resolutorias de la inflamación, y lo que hay es un clearance, es decir, una fagocitosis de las células inflamatorias, una restauración de la acumulación de matriz extracelular para disminuir el daño inflamatorio cuando ya no es precisado. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la vía de la lipoxigenasa, o sea, de la oxidación del ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa o de la citocromo P450? Tenemos que algunos de estos compuestos, como por ejemplo el 5-HIT, que se da por acción de la 5-lipoxigenasa, ¿sí? Principalmente a nivel de los neutrófilos, participa de la defensa frente al ataque de un patógeno, ¿sí? Estimulando a la quinotaxis y la degranulación de neutrófilos y eosinófilos. El 20-HIT, que se genera a partir del citocromo P450, genera vasoconstricción, pero su efecto, a través de un efecto a nivel de las células musculares de los vasos, y a nivel renal regula la excreción de sodio, la diuresis y la presión arterial. El 12 y el 15-HIT, que se genera a nivel de las plaquetas o a nivel renal, participan en la regulación del sistema renina-angiotensina, regulando por tanto la presión arterial, y eso se da principalmente a través de un feedback inhibitorio de la síntesis de renina, pero también porque el 12-HIT, que es el producto de la acción de las 12 lipoxigenasas sobre el ácido araquidónico, actúa estimulando la secreción de aldosterona inducida por angiotensina 2. Después tenemos otros compuestos denominados epoxilinas, que son derivados de el citocromo P450, pero que también tienen algunos efectos similares a las lipoxinas, que eran estimuladores de los procesos pro-resolutivos. Tenemos que la epoxilina 3 estimula la secreción de insulina inducida por glucosa en células pancreáticas, en las células beta pancreáticas. Bajo estrés oxidativo, ¿sí? En condiciones de estrés oxidativo, la epoxilina 3 es estimulada aumentando enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, de esa manera compensando la respuesta de defensa y protegiendo la viabilidad de algunas células. Y se ha visto que in vitro, algunos análogos de estas epoxilinas inducen la apoptosis de células tumorales e inhiben el crecimiento tumoral, por lo cual tendrían algunos efectos protectores más allá de los procesos inflamatorios. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy y nos vemos la próxima.